Y ya entonces inició la grabación. Vamos entonces a iniciar entonces segundo periodo para el área de química. Entonces todos con su cuadernito ahí van a intentar tomar apuntes. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a mirar otras diapositivas y a adicionar a eso vamos a mirar un video, ¿listo? Del tema. ¿Cuál es el tema con el que vamos a iniciar este segundo periodo? Los estados de la materia, pero vamos a profundizar un poquito más sobre ellos. ¿Listo? Y luego vamos a ver un videito. Y les voy a dejar hoy una, no tarea, una ayudita que ustedes me van a hacer, porque es que resulta, saliendo un poquito del tema, que el 23 de abril es el Día de la Tierra, ¿sí? Entonces, en la programación que hicimos al inicio del año, se iban a hacer unas actividades acerca del Día de la Tierra. Como ustedes saben, también viene lo del Día del Idioma, ¿cierto? Entonces nos toca buscar la manera de que podamos de todas maneras celebrar esos 2 días, ¿sí? Así nos toca virtualmente también, pero vamos a ingeniárnoslas para que esos días no pasen desapercibidos, ¿listo? Entonces, ustedes por favor ahorita me acuerdan porque yo soy muy olvidadiza. Me van a acordar que yo les dije ahorita, iniciando la clase, que les iba a dejar una ayudita para lo del Día de la Tierra. Ustedes me van a colaborar con una cosita, ¿listo? Pero me acuerdan cuando vayamos a terminar la clase para que no se me olvide de decirles, ¿listo? Porfa, me acuerdan. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con la clase. Entonces, voy a compartir la pantalla y vamos entonces a empezar a mirarlo de el tema como tal. Entonces, me disculpan un momentico. Entonces, podemos ir escribiendo en el cuadernito los estados de la materia. Los estados de la materia. ¿Listo? Bueno, entonces yo sé que todos ustedes, por favor, el que tenga por el micrófono encendido, lo mantiene apagadito, por favor. ¿Listo? Entonces, como ustedes ya conocen, la materia presenta diferentes estados que ya nos los han repetido muchas veces, que son el estado líquido, sólido y el gaseoso. Y adicional a eso está el cuarto estado de la materia, que es el plasma, que también vamos a mirar en qué consiste eso del plasma. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Una pregunta aquí, pues que es como muy lógica, ¿cierto? Dice, ¿en qué estados de la materia podemos encontrar el agua de la naturaleza? Entonces, el que quiera contestar va a levantar la manito. María José, que la alcanzo a ver aquí de primera. ¿En el estado líquido? Sí, ¿en qué otro estado? En el sólido, Sí. creo que es. Y sí, creo que ahí, profe. Bueno, Neighbor. Gaseoso. Y gaseoso, muy bien. Ahí están los 3 estados de la materia, o sea que naturalmente el agua, que es un compuesto natural, lo podemos encontrar en esos 3 estados de la materia. Es decir, ella tiene la propiedad de poder pasar a los 3 diferentes estados. ¿Listo? Dice ahí, ¿qué se necesita para que el agua cambie de estado líquido a gaseoso? ¿Quién me puede contestar? Levanta la manito. Tatiana Herrera. Profe, pues que se necesita el agua, ¿no? No, porque mira la pregunta, ¿qué se necesita para que el agua cambie de estado líquido a gaseoso? Yo vi por allá a Triana que levantó la mano. Necesita que se caliente mucho para volverse vapor. Muy bien, o sea que ¿qué necesitamos principalmente? De la temperatura, ¿cierto? Entonces, necesariamente el agua tiene que estar a diferentes temperaturas para que pueda cambiar, por ejemplo, de estado líquido a gaseoso, ¿sí? Necesita que, para que cambie de líquido a sólido, necesita bajar la temperatura, ¿cierto? Para que pase de ese estado al otro.
¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo principal para los diferentes estados de la materia? La temperatura es un factor fundamental para que la sustancia pueda cambiar de un estado a otro. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna preguntita? Tatiana se me fue, no la veo. Sebastián Rivera Villalobos levantó la mano. Profe, Señor. no, la pregunta era que si toca escribir las preguntas, porque Eh, si entendí. Pues es que era como para dar inicio al tema. Recuerden que de todas maneras esto yo lo cuelgo en el muro. No sé si ustedes ayer revisaron, miraron el Sí, yo sí lo enlace vi. que yo les envié a sus papitos, ¿sí? Y se dieron cuenta que la clase efectivamente toda quedó grabada. Toda quedó grabada. Espero que les haya servido. Si de pronto hubo algún momentico donde no siguió grabando, donde se cortó, de igual manera el material va a quedar ahí colgado. ¿Listo? Todo lo que se utilizó para la clase va a quedar ahí como para que no queden atrasados en temas. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, continuemos. Me disculpan el ruidito del celular, pero es que no deja de sonar. Bueno, ¿qué es el estado físico? ¿Sí? El estado físico es la forma como se presenta la materia en la naturaleza y da la casualidad que en la materia encontramos sustancias, cualquier cantidad, y todas se presentan en diferentes estados de la materia. ¿Listo? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque resulta que todas las sustancias, miren el dibujito que está abajo, que dice estados de la materia, y hay como una serie de bolitas, ¿sí la ven? Esa significa que todas las sustancias de la naturaleza están compuestas por moléculas. Y el estado de la materia depende de cómo esas moléculas estén organizadas. ¿Listo? Entonces abajo dice lo siguiente. De acuerdo con la organización de las partículas que la conforman, la materia se puede presentar en 4 estados. Entonces ya sabemos que es el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ven las partículas en el estado sólido? Quien quiera contestar, levante la manito. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No hay voluntarios? Bueno, Rivera Villalobos levantó la manito. Se transforman en un estado sólido, como si fuera un cubo o algo sólido, pues. Sí. Entonces, Juan Camilo Vaquero levantó la mano. Profe, los estados de la materia no son que cada organismo, bueno, cada bolita que tiene siempre van a estar organizadas en un patrón. Exactamente, sí señor, muy bien. Cuando es en el estado sólido, ustedes se pueden dar cuenta en el dibujito, las partículas están perfectamente organizadas. Ellas son muy organizaditas y esa organización de sus partículas hace precisamente que el estado sólido tenga esa característica, ¿sí? Que es sólido, que es rígido, que es duro. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede en el estado líquido? Que ya no están tan organizadas, ya no están tan junticas, sino ya están un poquito más dispersas. Entonces, eso hace que el estado líquido tenga esa apariencia de que fluye, ¿cierto? Uno riega agua en el piso y ¿qué pasa? ¿Se queda quieta? No, ¿cierto? Ella empieza a fluir para todos los lados, empieza a regarse, digámoslo así, para hacerme entender, por la organización de sus moléculas. Y ahora, en el estado gaseoso, están aún más separadas unas de otras. ¿Sí? Digamos que la fuerza de cohesión, esa fuerza que se atraen de una a otra partícula, es mucho más débil en el estado gaseoso. Por eso es que un gas se puede esparcir por todos lados, se expande. ¿Listo? Bueno. Y ahorita más tarde, entonces, después de que miremos estos 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, miramos en qué consiste el plasma. ¿Listo? Entonces, continuemos. El estado sólido. Entonces, vamos a mirar como las características que tiene cada uno de los estados de la materia. ¿Listo? Entonces dice ahí, los objetos o sustancias que se encuentran en estado sólido se caracterizan porque las partículas que los conforman están muy unidas. Presentan una forma y volumen definido. Ejemplos, la sal, el azúcar y la arena son sustancias sólidas, así no nos parezca. Uno puede coger en sus manos arena y ella va a tender a regarse por los huequitos que encuentre, ¿cierto?
Pero a pesar de eso, la arena se encuentra en estado sólido. Si pudiéramos mirar un granito de arena a través de un microscopio o de un utensilio que nos permita verlo en un tamaño mucho más grande, es un cristal, es como un cubito chiquitico, ¿sí? De todas maneras, sus partículas están bien organizadas, ¿sí? Eso no quiere decir que de pronto está en estado líquido, que es lo que muchas personas pueden pensar. Lo mismo la sal. Los granitos de la sal son mucho más grandes incluso que los de la arena, ¿sí? Bueno, otras propiedades importantes que tiene el estado sólido son la elasticidad, la flexibilidad, la fragilidad, tenacidad, dureza, maleabilidad y ductibilidad. Vamos a mirar qué significa cada una de estas características que tienen el estado sólido. Esperen un segundito, que es que alguien por aquí quiere entrar a la clase. María José me pregunta, profe, lo escribimos, van tomando los apuntes que puedan y de todas maneras lo que no alcancen a hacer, igual quedan grabado en el video, ¿listo? Y de todas maneras yo les cuelgo las diapositivas. Bueno, entonces continuemos. Ahí están como las características. Yo sé que la tabla es grandecita, yo sé que pronto no la alcanzan a copiar. Entonces, no la vayan a escribir ahorita, ¿sí? Eso, el material va a quedar ahí guardadito de todas maneras. Vamos a mirar ahorita rápidamente en qué consiste cada una de esas características. Entonces, por ejemplo, la elasticidad. Uno más o menos se hace la idea de qué consiste eso de ser elástico, ¿cierto? Entonces, aquí dice la característica: capacidad de algunos sólidos para deformarse cuando se aplica una fuerza y recuperar su forma. Un ejemplo, cuando se estira o se contrae un caucho. Usted lo estira, pero al soltarlo, el caucho vuelve a su forma original, ¿cierto? La flexibilidad es la propiedad que tienen algunos sólidos para ser doblados sin romperse. Ejemplo, el papel. Usted puede darle miles de formas al papel, obviamente sin rasgarlo, ¿no? Sin aplicarle otra fuerza, y él no se va a romper, es decir, no va a cambiar en mucho de lo que está compuesto, digámoslo así. La fragilidad es la tendencia de algunos sólidos a romperse o fracturarse por acción de fuerzas aplicadas sobre ellos. Ejemplo, el vidrio. Si usted deja caer un vaso de vidrio, pues lo más probable es que se nos rompa, ¿cierto? Una porcelana se nos va a romper. Eso tiene que ver con la fragilidad. Ahora hay sustancias que son más frágiles que otras. ¿Listo? Tenacidad, resistencia que presentan algunos sólidos de deformarse, fracturarse o romperse por la acción de fuerzas aplicadas sobre ellos. Ejemplos, los recipientes de aluminio. Es muy difícil poder romper una olla, ¿cierto? Se romperá, pero pronto por el uso. O deformarlos o fracturarlos, es algo complicado. Se puede hacer, pero la fuerza tiene que ser aún mayor. La dureza, resistencia que poseen algunos sólidos a ser rayados. Existe una escala que se llama la escala de Mohs, ¿sí? Que va de 1 a 10. Y cada sustancia está clasificada de 1 a 10. Por ejemplo, la sustancia más frágil que existe es el talco. ¿Sí? Que es más o menos, háganse la idea de un talco de los que uno utiliza para los pies, por ejemplo, ¿sí? Y el material más duro que existe en la naturaleza es el diamante. El diamante es un compuesto natural de la Tierra y es el elemento más duro que existe hasta ahora conocido. Es mucho más duro que el acero o que el hierro. ¿Listo? Y la escala está de 1 a 10, o sea, 10 son los diamantes, 1 es el talco. La maleabilidad, propiedad que presentan algunos sólidos para formar láminas. Hay materiales en los que se pueden hacer láminas, hagan de cuenta una hoja de un cuaderno. Entonces, por ejemplo, o láminas de aluminio o láminas de cobre. Y la ductibilidad, capacidad que poseen algunos metales de transformarse en hilos. Yo sé que muchos de ustedes que son curiosos han pelado alguna vez un cable y se han dado cuenta que por dentro del cable hay unos hilitos como de cobre, ¿sí? Eso tiene que ver con la ductilidad, perdón. ¿Listo? Esas son las características además que se presentan en el estado sólido. No se me vayan a dormir porque veo algunos ahí con cara de sueño. ¿Listo? Eso en cuanto a los sólidos. Vamos ahora en el estado líquido. Resulta que el estado líquido también presenta unas características además de las que ya conocemos. ¿Listo? Les explicaba hace un momento, ¿por qué el estado líquido presenta las características tan diferentes al sólido? Por
la organización de sus moléculas y por la fuerza de atracción que hay entre ellas. ¿Listo? ¿Cuáles son otras propiedades de los líquidos? La viscosidad, la volatilidad, la compresibilidad y la capilaridad. En los cuadritos que están en colores, ustedes pueden ver las características de cada uno. Entonces, por ejemplo, yo le voy a preguntar a Santiago Moreno que por favor active su micrófono y lea en qué consiste la característica de la viscosidad. Lee el cuadrito azul. Santiago. Resistencia de los líquidos. Señora, Dime, sigue leyendo. resistencia de los líquidos a fluir, ejemplo, aceite, petróleo y miel. Muy bien, explico. Ya puedes entonces apagar el micrófono. Existen líquidos, no todos tienen la misma apariencia. El agua es muy distinta al aceite, ¿cierto? ¿Qué es más viscoso, el agua o el aceite? Preguntémosle a Suárez. Suárez, activa el micrófono. Eso. Ya, profe. Otra vez. Ay. Ya, profe. Ahora sí, ¿qué era lo que me decías? Que es que se grabaron. Que te preguntaba, ¿qué es más viscoso, el agua o el aceite? El aceite por lo que es más como más oscurito, entonces eso le da como más viscosidad. Exactamente. A pesar de que el aceite también es un líquido, es mucho más viscoso que el agua, ¿cierto? Por eso tienen esa apariencia tan distinta. Por eso es que el agua y el aceite, por ejemplo, no pueden mezclarse, precisamente por factores de densidad además, pero también por la viscosidad. La miel tiene una apariencia muy parecida al aceite, también es muy viscosa, y el petróleo también lo es. ¿Sí? Los que de pronto han tenido la oportunidad de ver petróleo, es bastante grasoso, bastante viscoso. ¿Listo? Otra propiedad es la volatilidad. Entonces preguntémosle a María José Beltrán. María José, activa tu micrófono y lee la diapositiva de la volatilidad, la anaranjada. Majo Beltrán, activa tu micrófono. Eso. Y lee la naranja. Tendencia de algunos líquidos que Evaporar. evaporarse. Ejemplo, algunos perfumes, alcohol o removedor. Muy bien, entonces le explico en qué consiste. La volatilidad lo tienen algunos líquidos, es decir, en el momento que entran en contacto con oxígeno, pasan al estado gaseoso inmediatamente. Es lo que sucede con los perfumes que nosotros utilizamos. En el frasquito los vemos líquidos, pero al nosotros esparcirlo o regar un poquito en el aire, además de que rápidamente se distribuye su aroma, pasa a estado gaseoso. Ejemplo, el alcohol también es bastante volátil, se evapora muy rápido. El removedor de esmalte también es muy volátil. ¿Listo? Vamos ahora con la compresibilidad. Tatiana Herrera. Propiedad que consiste en disminuir el volumen de un líquido por acción de las fuerzas aplicadas sobre este. Muy bien. Entonces, los líquidos resisten cierto grado de presión, es decir, hasta cierto punto, ¿sí? Digamos que la compresibilidad es como si cogiéramos el líquido y lo apretáramos e intentar que esas moléculas se unan un poquito. Llega hasta cierto punto, pero no resiste mucha presión tampoco. Eso es la compresibilidad. Y vamos ahora con la capilaridad. Venga, miramos aquí quién está para preguntarle. Julián Cuesta. Julián, ¿estás ahí? Julián Cuesta. ¿No? Andrés Roldán. Ay, perdón. Andrés Roldán está por ahí. Señora. Lee el cuadrito rosado, el que dice la capilaridad. Propiedad
propiedad que presentan las sustancias líquidas para acceder por tubos de diámetro pequeño, ejemplo, un pitillo en una botella. En una bebida. ¿Listo? Eso. Bueno, por ejemplo, el agua, ya puedes desactivar el micrófono. El agua tiene alta capilaridad porque ella puede, digamos, caber, para hacerme entender, por ejemplo, entre el orificio de un pitillo y puede ascender además. ¿Sí? Entonces hay muchas sustancias líquidas que tienen esa característica de la capilaridad. No todos los líquidos lo pueden hacer. Es más difícil que el aceite ingrese por un pitillo que el agua. ¿Sí? Entonces son muchos factores los que tienen que ver ahí. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si alguien tiene pregunta, levanta la mano. Que yo desde aquí lo veo. ¿Nadie? Bueno, entonces continuemos. Si de pronto se nos llega a cortar la clase, vuelven e ingresan igual, con el mismo código, ¿listo? Ahora vamos al estado gaseoso. Las fuerzas entre las partículas que forman el estado gaseoso son mínimas y por ello las partículas están muy separadas y se mueven constantemente. Entonces, lo que les decía, la fuerza entre sus partículas es más débil, ¿sí? Y no hay una fuerza de cohesión como tal entre ellas, entonces están más libres unas de otras. Se pueden expandir, se pueden separar. Eso es la propiedad que tienen los gases. Se caracterizan por tener la forma y el volumen indefinidos. Usted no le puede encontrar volumen a un gas, es algo muy complicado. No le puede encontrar forma a un gas, porque los gases se van a expandir en el espacio en el que estén. ¿Listo? Estas características dependen del recipiente que los contenga. Ahora, si usted puede meter gas entre un globo, ya sabe la forma que se va a dar. ¿Por qué? Porque las partículas del gas que están dentro de un globo van a ir todas a expandirse hacia las paredes del recipiente donde estén. Entonces, por eso el globo toma esa forma redonda. ¿Listo? Otras propiedades de los gases son la compresibilidad y la expansión. Entonces, porfa, Laura González, léeme la compresibilidad. La propiedad de disminuir el volumen de un gas por acción de fuerzas aplicadas sobre este. Entonces ahí vemos el ejemplo de la jeringa, ¿cierto? Si uno tiene un gas dentro de esa jeringa, usted tapa la punta de la jeringa y va a presionar el émbolo de la jeringa, ella va a bajar un poquito, ¿sí? Se puede mover un poquito, hasta cierto punto. Entonces, es decir, es como si usted le estuviera aplicando fuerza a las partículas del gas y está forzándolas a que se unan unas con otras un poquito más, ¿cierto? Hasta cierto punto. Y usted va a sentir la presión en el dedo que está tapando la punta de la jeringa. ¿Listo? Esa es la compresibilidad. Los gases son muy compresibles. Ejemplo, ustedes han visto un briquet, una mechera, ¿cierto? Y se han dado cuenta que por dentro se ve como un líquido. Resulta que ese líquido es el gas que pasó a estado líquido, ¿sí? Por efectos de presión. Cuando usted mueve no sé cómo se llama eso en el briquet, la verdad, ese botoncito negrito que es el que permite que el gas salga. Ese gas que está en estado líquido por dentro de la mechera, inmediatamente al salir y en presencia de oxígeno, pasa a estado gaseoso de una. Otro ejemplo de eso son los cilindros de gas, el cilindro ese de gas propano que utilizan en algunas casas todavía para cocinar. Lo mismo, usted mueve el cilindro y usted va a sentir que por dentro hay como agua, como líquido. Ese líquido es el gas, que está en estado líquido por presión. ¿Listo? Y la expansión. Entonces, Loren, léeme la de la expansión. Activa el micrófono y lees qué es expansión. Loren. Loren. Loren la vi por ahí, pero no me escuchó. Entonces preguntémosle a Diego Pinzón, ¿está por ahí presente? ¿Sí? Sí, señora. ¿Loren? Hola. Hola. Loren, ¿cierto? No, Diego Pinzón, pues. Ah, Diego, lee la de la expansión, porfa. Tendencia que presentan los gases a ocupar
el volumen del recipiente o espacio que los contiene. Muy bien, entonces lo que les decía hace un momento, es la propiedad que tienen los gases, ¿sí? La de expandirse hacia las paredes del recipiente donde estén o en el espacio donde estén. Entonces ahí en el dibujito se ve, ¿sí? Ese gas que está ahí como guardadito en la mitad, digamos que ese rectángulo que está ahí es el recipiente. Si yo lo tengo guardado ese gas, es decir, pongo una barrera en la mitad, las partículas de gas están al lado izquierdo, pero si yo quito esa barrera, inmediatamente el gas se expande por todo el recipiente. ¿Listo? Esas son las propiedades de los gases. Y el estado plasma, que es algo nuevo, digámoslo así. ¿Qué es el estado plasma? Se presenta cuando los gases se calientan a elevadas temperaturas, aproximadamente 10.000 grados centígrados, ¿sí? A esta temperatura las partículas que los constituyen comienzan a moverse muy rápidamente y producen bastantes choques entre ellas que pueden ocasionar su ruptura. Ejemplo, las estrellas. Las estrellas están formadas de gas, pero ese gas está a muy elevadas temperaturas. Eso es lo que permite que el gas tenga la estrella tenga esa apariencia. Juan Camilo, ¿qué quieres decir? ¿No es que cuando nace una estrella por los gases forma como una explosión, algo así? Exactamente, porque llega al punto de que la temperatura es tan alta, el choque de sus partículas es tan alto, que la estrella termina por explotar, ¿sí? Es decir, las estrellas tienen como vida propia, ellas también nacen, pero llega un momento en el que mueren. En el que mueren es cuando explotan, y es por efecto de los choques entre sus partículas y por la elevada temperatura que presentan. Ese es el estado plasma. Es también un gas, pero la diferencia es que está a muy altas temperaturas. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? De los 4 estados de la materia. María José Meneses. Profe, porque cuando uno toca esa bolita siente como si se estuviera electrocutando. Porque uno, digamos que uno también genera energía. Uno es como un imán también, ¿sí? Entonces, al haber esas, digamos, como esas descargas de energía, uno es atrayente, uno atrae esa electricidad. Entonces, por eso esa bolita, tú le pones la mano, inmediatamente toda la energía se va a dirigir hacia tu mano, ¿sí? Porque uno genera energía, uno hace polvo a tierra también, por eso uno también lo coge la corriente, ¿sí? Porque uno también genera energía. Juan Camilo, ¿ibas a preguntar algo? Por ejemplo, cuando dijiste sobre los gases son un elemento volátil, pero en forma gaseosa, ¿o cómo sería eso? ¿De los gases? Señora, Sí, es que algunos gases tienen la propiedad de que también son volátiles, son altamente volátiles. Entonces, al tener un contacto directo con una temperatura muy alta, lo que van a hacer es que sus partículas se calientan, hay mucho choque entre ellas y es lo que genera la explosión. Sí, por eso algunos gases también son muy volátiles, eso tiene otro nombre, pero ahorita se me escapa el nombre. Bueno, y por lo general siempre tienen como una advertencia de peligro que ocurriría cuando se le aplica temperatura.